Bienvenidos a este viaje de comprensión de las perspectivas espirituales. En el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios y las cartas de Pablo, se destaca que Dios desea que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. La clave es el arrepentimiento y la aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador. Sin embargo, hay 7 tipos de personas que Dios no puede salvar y hoy te contaremos cuáles son. Mira el video hasta el final, porque el último te sorprenderá completamente. 1. Los hipócritas. Para los creyentes, la salvación está estrechamente vinculada a la sinceridad del corazón, y a una verdadera relación con Dios a través de Jesucristo. Los hipócritas, según la Biblia, son aquellos que pretenden ser justos o piadosos por fuera, pero en realidad sus corazones están lejos de Dios. Jesús habló claramente sobre los peligros de la hipocresía, y cómo afecta la relación de una persona con Dios. Un pasaje clave es Mateo 23, donde Jesús critica a los fariseos y maestros de la ley por su hipocresía. En Mateo 23, 27 al 28, Jesús dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad». Aquí, Jesús destaca que la apariencia externa de piedad es inútil si el corazón está corrupto. La hipocresía es vista como una barrera para la salvación porque implica una falta de sinceridad y autenticidad en la fe. Dios busca una relación genuina con las personas, basada en la verdad y el amor. Cuando alguien finge ser algo que no es, especialmente en su vida espiritual, está engañándose a sí mismo y a los demás, y no está viviendo en la verdad. La Biblia también enseña que Dios conoce el corazón de cada persona. En Lucas 16:15, Jesús dice: «Ustedes son los que se justifican a sí mismos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones». Esto enfatiza que no podemos engañar a Dios con apariencias externas. Por lo tanto, según la fe cristiana, los hipócritas que no cambian su corazón, y continúan viviendo en el engaño no experimentarán la salvación. La verdadera fe requiere humildad, arrepentimiento y una transformación interna que se refleja en acciones sinceras y amorosas. Dios llama a todos a vivir auténticamente, buscando una relación real y honesta con Él. 2. Los incrédulos. Dios ofrece salvación a todas las personas a través de Jesucristo, pero también se enseña que no todos aceptarán esta oferta. Una de las categorías mencionadas en la Biblia sobre aquellos que no recibirán la salvación son los incrédulos. En términos sencillos, los incrédulos son aquellos que no tienen fe en Dios o que rechazan el mensaje de Jesucristo. No se trata solo de dudar de la existencia de Dios, sino de no aceptar su amor y su plan de salvación. La Biblia menciona en varios pasajes la importancia de la fe para la salvación. Por ejemplo, en Juan 3:18 se dice: «El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». Este versículo destaca la idea de que la falta de fe en Jesús es lo que lleva a la condenación, a la pérdida del favor de Dios. Es importante entender que Dios no desea que nadie se pierda. En 2 de Pedro 3:9, se afirma que Dios es paciente y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto muestra que la invitación a creer y recibir la salvación está abierta para todos, pero requiere una respuesta personal de fe. La fe cristiana también enseña que la incredulidad no es solo una cuestión intelectual, sino también una cuestión del corazón. Se trata de una disposición a confiar en Dios y en su promesa de vida eterna. La incredulidad puede surgir por diversas razones, como el orgullo, el miedo o el deseo de seguir viviendo según los propios términos en lugar de los de Dios. En la fe cristiana, los incrédulos son aquellos que no aceptan la oferta de salvación de Dios a través de Jesucristo. La Biblia enfatiza la importancia de la fe y el arrepentimiento como caminos hacia la salvación, y aunque Dios ofrece su amor a todos, la respuesta depende de cada individuo. Si estás disfrutando del contenido, no olvides darle me gusta al video, y compartirlo con tus amigos para que también descubran cuáles son los tipos de personas que no serán perdonados. Además, suscríbete a nuestro canal para más videos emocionantes. Sigamos explorando juntos. 3. Los autojustos en la fe cristiana. Los autojustos son aquellos que confían en sus propias acciones o en su propio sentido de moralidad para alcanzar la salvación, en lugar de depender de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Este concepto se refiere a personas que creen que pueden ser lo suficientemente buenas por sí mismas para merecer la salvación, sin reconocer su necesidad de redención divina. La Biblia enseña que todos han pecado, y están separados de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Esto significa que, desde la perspectiva cristiana, nadie puede alcanzar la perfección requerida por Dios a través de sus propios esfuerzos. Los autojustos, al confiar en sus propias obras, pasan por alto la necesidad de la gracia y el sacrificio de Jesús, que es central en la doctrina cristiana de la salvación. Un ejemplo bíblico que ilustra esta idea es la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:9-14.
En esta historia, Jesús describe a un fariseo que ora con orgullo, agradeciendo a Dios por no ser como otros y enumerando sus buenas acciones. En contraste, un publicano, consciente de su pecado, pide humildemente misericordia a Dios. Jesús concluye que el publicano, no el fariseo, es el que regresa a casa justificado, porque se humilló y reconoció su necesidad de perdón. Este relato subraya que, según la fe cristiana, la humildad y el reconocimiento de la propia necesidad de Dios son esenciales para la salvación. Confiar en la propia justicia es visto como un obstáculo, porque implica que uno no ve la necesidad de la obra redentora de Cristo. Los autojustos son aquellos que creen que pueden alcanzar la salvación a través de sus propias acciones y moralidad, sin depender de la gracia de Dios. La enseñanza cristiana enfatiza que la salvación no se gana por obras, sino que es un regalo de Dios que se recibe a través de la fe en Jesucristo. 4. Los que buscan otros medios de salvación. El cristiano aprende que la salvación viene únicamente a través de Jesucristo. Aquellos que buscan otros medios de salvación están poniendo su fe en algo o alguien diferente a Jesús para ser salvados. Esto puede incluir confiar en otras religiones, filosofías, o prácticas espirituales que no reconocen a Cristo como el único camino hacia Dios. La Biblia es clara sobre la exclusividad de Jesús como el medio de salvación. En Juan 14:6, Jesús dice, "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí". Este versículo subraya que, según la doctrina cristiana, no hay otro camino hacia Dios que no sea a través de Jesús. Buscar la salvación por otros medios es visto como un rechazo a la obra redentora de Cristo. Además, en Hechos 4:12 se afirma, "Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos". Este pasaje refuerza la idea de que solo a través de Jesús se puede obtener la salvación. La fe cristiana sostiene que cualquier intento de alcanzar la salvación por medios distintos a Cristo es infructuoso, porque ignora la necesidad del sacrificio de Jesús en la cruz, que es considerado el acto central de redención para la humanidad. Al buscar otros caminos, las personas están eligiendo confiar en algo diferente a lo que Dios ha provisto. Desde esta perspectiva, el problema no es solo una cuestión de elección personal, sino de reconocer la verdad de la salvación como se presenta en el Evangelio. La invitación cristiana es a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, reconociendo que su sacrificio es suficiente y necesario para reconciliarse con Dios. Recuerda entonces que aquellos que buscan la salvación por medios distintos a Jesucristo están rechazando el único camino que Dios ha establecido para la redención. La Biblia enfatiza que solo a través de Jesús se puede encontrar la verdadera salvación y vida eterna. 5. Los blasfemos. Los blasfemos son aquellas personas que hablan de manera irrespetuosa o insultante sobre Dios, lo sagrado, o las cosas relacionadas con la fe. La blasfemia es vista como un acto grave porque demuestra una falta de respeto y reverencia hacia Dios. Según la Biblia, hay un tipo de blasfemia que es particularmente serio, y es conocido como la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Marcos 3:28 al 29, Jesús dice, "De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno". Este pasaje indica que, aunque muchos pecados y blasfemias pueden ser perdonados, hay una excepción en el caso de la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual es considerada imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo se interpreta comúnmente como atribuir las obras de Dios al diablo, o rechazar persistentemente la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona. En otras palabras, es un rechazo consciente y deliberado de la verdad de Dios, incluso cuando uno está plenamente consciente de ella. La gravedad de este pecado radica en su naturaleza de rechazo total, y consciente de la gracia y la verdad de Dios. Al hacerlo, la persona se cierra a la posibilidad de arrepentimiento y perdón, que son esenciales para la salvación en la fe cristiana. Es importante destacar que la enseñanza cristiana enfatiza el amor y la misericordia de Dios, y su deseo de perdonar a todos los que se arrepienten sinceramente. Sin embargo, la blasfemia contra el Espíritu Santo representa una postura de corazón endurecido y una negativa a aceptar la salvación ofrecida por Dios. En consecuencia, los blasfemos son aquellos que muestran una falta de respeto hacia Dios, y en el caso de la blasfemia contra el Espíritu Santo, se trata de un rechazo consciente y deliberado de la verdad divina, considerado un obstáculo insuperable para la salvación según la fe cristiana. 6. Los apóstatas. Los apóstatas son aquellas personas que, habiendo conocido y aceptado inicialmente la fe en Jesucristo, deciden luego rechazarla y apartarse de ella. La apostasía implica un abandono consciente y deliberado de la fe y de las enseñanzas cristianas. Este acto es visto con seriedad porque representa no solo un alejamiento de las creencias, sino también una negación de la verdad que una vez se aceptó. La Biblia advierte sobre los peligros de la apostasía en varios pasajes. Uno de los más claros se encuentra en Hebreos 6:4 al 6, donde se dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo
Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje destaca la dificultad de volver al arrepentimiento después de haber conocido profundamente la fe y luego rechazarla. La apostasía es vista como un acto grave porque implica una traición a la relación establecida con Dios. En lugar de ser simplemente una duda o una lucha con la fe, la apostasía es un rechazo decidido de la misma. Desde la perspectiva cristiana, este rechazo es problemático porque cierra el corazón a la obra del Espíritu Santo, que es quien guía al arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Sin embargo, es importante recordar que la fe cristiana también enseña sobre el amor y la misericordia de Dios. Aunque la apostasía es un tema serio, siempre se enfatiza que Dios está dispuesto a recibir a aquellos que se arrepienten sinceramente y desean volver a Él. Como ves, los apóstatas son aquellos que, habiendo conocido la fe cristiana, eligen rechazarla y apartarse de ella. Este acto es considerado grave porque implica un rechazo consciente de la verdad y la relación con Dios, lo que dificulta el camino de regreso al arrepentimiento y la salvación. 7. Los muertos en la fe cristiana. La salvación está disponible para todos, pero depende de la aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia enseña que no todos serán salvados, y esto incluye a aquellos que han muerto sin haber aceptado a Cristo. Según las enseñanzas cristianas, la decisión de aceptar o rechazar a Jesús tiene consecuencias eternas. Un pasaje que aborda este tema es Juan 3:18, donde se dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este versículo indica que la falta de fe en Jesús lleva a la condenación. En otras palabras, aquellos que mueren sin haber puesto su fe en Cristo no experimentarán la salvación que Él ofrece. Además, Apocalipsis 20 del 12 al 15 describe el juicio final, donde se abren los libros y se juzga a los muertos según sus obras. El pasaje menciona el lago de fuego como el destino final para aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Esto se interpreta comúnmente como una referencia al castigo eterno para aquellos que no han aceptado a Cristo. La fe cristiana subraya que Dios es justo y misericordioso, pero también respeta las decisiones de cada individuo. La salvación es un regalo que debe ser aceptado, y Dios no fuerza a nadie a recibirlo. Por lo tanto, aquellos que eligen rechazar este regalo, incluso hasta la muerte, no experimentarán la salvación. Es importante señalar que el cristianismo también enseña que Dios desea que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, como se menciona en 1 de Timoteo 2 al 4. Sin embargo, la responsabilidad recae en cada persona para responder al llamado de Dios. En resumen, según la fe cristiana, aquellos que mueren sin haber aceptado a Jesucristo no serán salvados, ya que la salvación está inextricablemente ligada a la fe en Él, y a la aceptación de su sacrificio redentor. La fe cristiana enseña que la salvación es un regalo de Dios accesible a todos, pero requiere fe en Jesucristo, arrepentimiento genuino y aceptación de su gracia. Los que rechazan esta oferta, ya sea por orgullo, incredulidad o rechazo consciente de la verdad, se colocan fuera del alcance de esta salvación. Sin embargo, el mensaje central del cristianismo es que Dios siempre está dispuesto a perdonar y recibir a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero, destacando así su misericordia y amor incondicional hacia la humanidad. Hemos llegado al final de este recorrido por los que no serán perdonados por Dios. Si este video te ha inspirado, te invitamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este valioso contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestro próximo video, donde te contaremos las 9 cosas que la gente ve al morir. Agradecemos de corazón tu compañía en este viaje, y el que formes parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desvelando los secretos que nos revela la Biblia. Será una aventura imperdible.